¿Cómo va? Vamos a avanzar un poco. Nosotros la última vez que nos vimos, ¿se acuerdan que yo les habría grabado también video? En ese caso era del arbolito ese, de las ramificaciones del género primate. Y se acuerdan que llegábamos hasta arriba de todo eran los 4 millones de años. ¿Sí? Los últimos 4 millones de años son estos que están acá, ¿sí? Es donde se acelera el proceso evolutivo, ¿sí? Y donde ya nos empezamos a acercar a nuestra especie, ¿sí? El proceso de especiación se profundiza. Entonces nosotros tenemos dos bloques para trabajar en esos 4 millones de años. Primero, el bloque de los Australopithecus, ¿sí? ¿Qué son Australopithecus? Son aquellos seres primates ya más cercanos a nuestra especie que son bípedos pero tienen doble sistema de locomoción, es decir, que todavía tienen marcha sobre nudillos, ¿sí? Combinan el bipedismo tienen brazos largos y tienen todavía vida arbórea, se cuelgan de los árboles y permanecen un poco en los árboles y otro poco también sobre tierra y sobre tierra bipedismo y marcha sobre nudillos. Entonces, eh, el, el disparador es Lucy, de la que les hablé en la clase anterior, aquel primer vestigio de nuestra especie, es un Australopithecus, Australopithecino afarensis, ¿sí? Los afarensis, bueno, y casi todos estos los vamos a encontrar en esta zona de África, ¿sí? Etiopía, Kenia, cerca del Cuerno de África, ¿sí? Tanzania, Africanus más al sur, ¿sí? En Sudáfrica. Lucy tiene 4 millones de años, esto ya es los 2.600.000. Hay una evolución acá, 450 centímetros cúbicos es la capacidad craneal, ¿sí? Y Robustus también está dentro de los australopithecinos, de los australopithecus. Hay de dos familias, Boisei en la zona de Tanzania, Kenia, Etiopía, que ya tiene 500 centímetros cúbicos, y Tobriandreses hacia el sur de África, también 540 centímetros cúbicos de capacidad craneal, y la ubicación temporal es el 1.500.000 años, ¿sí? De acá ustedes van a ver, si ustedes buscan información o leen lo que yo les mandé, van a ver que hay diferentes nombres que aparecen según los lugares. Pero todos estos son Australopithecus porque tienen en común esta, eh, esta doble locomoción. Eh, el bipedismo está, no es la locomoción exclusiva. Lo digo, ya lo había dicho la otra vez, pero lo reitero porque ustedes van a ver acá que entre los homínidos el segundo, el Erectus, tiene ese nombre porque se creyó que era el primero bípedo, pero ya Lucy es bípeda. Entonces, esta es la familia de homínidos. Habilis en la zona de vuelta de noroeste de África, cerca de lo que llamamos hoy el Cuerno de África, ¿sí? Tanzania, Kenia, Etiopía, hace 1.760.000 años, ¿sí? 642 centímetros cúbicos su capacidad craneal y una profusa industria lítica, o sea que trabaja profusamente la piedra. El Erectus, ¿sí? Hace 1,5 millones de años y se expande, tiene una gran dispersión por todo el continente africano hasta hace 400.000 años. Ahí ya hay un salto en la capacidad craneal de 900, entre 900 y 1.100 centímetros cúbicos. Es la capacidad de estos especímenes, hay casi 300, más de 300 centímetros cúbicos de capacidad craneal y por lo tanto de capacidad cerebral, de corteza cerebral y por lo tanto de habilidades socioculturales, ¿sí?
Tal es así que su mayor representación es que empieza a hacer un uso certero y extendido del fuego, ¿sí? El sapiens neanderthalensis, a Neandertal siempre se lo identificaba como el eslabón perdido, ¿sí? No es eso, es, ¿sí? Una especie homínida que se extiende desde Europa hasta Asia. Todo este territorio tiene una gran extensión eh, territorial y temporal, porque hay restos de Sapiens neanderthalensis datados entre los 250.000 años y hasta hace 30.000 años. Y ahí se habla de una desaparición, lo que se cree es que se mestizó, se mezcló, ¿sí? Ya con el Sapiens sapiens. Lo importante, o sea, hay rasgos diferentes entre uno y otro, pero los dos tienen entre 1.200 y 1.600 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Esto es fundamental, ¿sí? En el Sapiens sapiens hay otras características físicas que hacen que la evolución, la coevolución física, psicológica, mental sea más compleja. Por ejemplo, la apófisis lingual, que si bien es una característica de todos los homínidos, el lenguaje articulado, ¿sí? Y la capacidad de simbolizar, la apófisis le da más articulación al lenguaje y el aumento de la capacidad craneal aumenta la capacidad simbólica, ¿sí? Todos tienen en común que tienen una generalización del aparato masticatorio, es decir, que son realmente omnívoros y que pueden consumir y digerir cualquier tipo de alimento, tienen un mayor desarrollo neuromotriz, especialmente de la relación del uso y la habilidad táctil de la mano, y también el rasgo de la conducta exploratoria se repite en todos estos homínidos y, como digo, tiene que ver con la capacidad craneal, ¿sí? Como habíamos dicho en la clase anterior, toda esta evolución no se trata ni de mutaciones al azar, ni de mutaciones únicas, de una sola mutación, sino una combinación de variables, y todas esas combinaciones, por eso usamos el término coevolución, porque se dan en el plano de la coexistencia, ¿sí? Se dan en el plano del comportamiento, en el plano cerebral, en el plano mental y en el plano físico, ¿sí? Habíamos dicho también que era muy importante para el desarrollo del Sapiens sapiens y su desarrollo posterior una conducta no estereotipada, esto es la conducta exploratoria, de no repetir ni hacer siempre lo mismo, sino de probar, intentar, pensar alternativas, ¿sí? La importancia de una sexualidad no restringida únicamente a la reproducción, y el hecho de compartir comida, y también lo de la división sexual del trabajo que habíamos estado charlando, el hecho de el elemento de tener una cría inmadura profundizó la necesidad de vivir en comunidad. Este Homo sapiens sapiens es el que hace alrededor de 10.000 años, dependiendo la zona, produjo la revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? La domesticación de vegetales, la producción doméstica de vegetales y la domesticación y la crianza de animales. Los primeros vegetales que se criaron fueron hierbas silvestres, que se aprendió, digamos, su ciclo y se empezó a producir de manera doméstica propia al interior de la comunidad, el alfarfón y la escanda, y las primeras plantas que después van a tener una extensión masiva en su uso
van a ser el trigo y la cebada, ¿sí? La cebada para producir alimentos y bebidas, ¿sí? También la cerveza, que tiene una producción muy antigua. Inmediatamente o digamos muy cercano a esta primera domesticación de vegetales, se empiezan a probar los experimentos la experimentación de agricultura mixta, es decir, de combinar la domesticación, la producción de animales la producción de vegetales con la crianza de animales, ¿sí? Pero ese es un desarrollo que se va a dar, digamos, así va a empezar las primeras formas de cría de animales, pero después esta cría de animal, que va a estar muy vinculada con diferentes especies de ovejas que van a depender del Asia Menor, de la zona de los Urales, de la zona donde estemos hablando, ¿sí? El Musmán, el Urial, el Argali son diferentes tipos de ganado ovino, ¿sí? Y que van a llevar a un nomadismo pastoril, ¿sí? A pesar de que ya existe la experimentación de la agricultura mixta y de combinar la agricultura y la ganadería, todavía no hay un sedentarismo estricto y generalizado, ¿sí? Porque justamente tiene que ver mucho con la cría de ovejas. Y la recolección va a acompañar a ese nomadismo pastoril. ¿Qué quiero decir? Que no es automático, no es que aprendieron a producir cebada y automáticamente se sedentarizaron y tuvieron grandes campos de trigo y de cebada, ¿sí? Hubo una combinación ahí de técnicas. Esto se da en diferentes regiones, pero voy a correr el pizarrón, después les saco foto del pizarrón también, ¿sí? Va a variar, pero va a tener que ver básicamente con esta zona de Asia, con el Asia Menor, ¿sí? También con la zona de los Urales y por supuesto con el delta del Nilo, ¿sí? Allí va a ir variando el desarrollo de la revolución neolítica con diferentes fechas. Entre el 6000, ¿sí? y el 1800 tenemos la aparición de las primeras industrias, alfarería, ¿sí? La primera artesanía, también carpintería y tejido, ¿sí? Van a ser las primeras formas artesanales, y el surgimiento de la alfarería nos hace pensar que también para la misma época empieza a haber un excedente, empieza a haber ya ahí sedentarización, aldeas campesinas y la producción de un excedente que en esas vasijas y en esos recipientes va a ser almacenado, guardado y más tarde intercambiado, ¿sí? Van a empezar las primeras formas de comercio hacia el 1400. Aparece la metalurgia del hierro, ¿sí? Pero para el 3000 ya tenemos oro y cobre, digamos, ya la metalurgia está,